Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, somos Emilia y Amelia Guevara. Gracias por sintonizar Radio Costa Rica, a quienes agradecemos el espacio que nos brindan para llegar a ustedes y a sus familias con el mensaje y la palabra del Señor. Estamos a su disposición en Casa de Bendición, en los teléfonos 2253-1317 y 8318-7661. Atenderemos sus llamadas, sus consultas y si tienen necesidad de consejería y peticiones de oración. También por el 8318-7661 los atenderemos vía WhatsApp. Estamos para servirles y no duden en comunicarse con nosotros. Agradecemos las ofrendas recibidas y bendecimos a nuestros hermanos. Pidámosle al Señor que nos ilumine en esta tarde. Señor, nos ponemos ante tu presencia en esta tarde para bendecirte, alabarte y glorificarte y darte gracias por las bendiciones que hemos recibido día a día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra y el mensaje que hoy quieres transmitirnos. Ayúdanos a disponer nuestro corazón y nuestra mente para que lo que nos quieras decir hoy cambie nuestra manera de ver la vida, cambie nuestros pensamientos y aprendamos a ser guiados por ti a través de tu palabra, sí, logrando así una transformación en nuestro ser. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este mensaje para que todo aquel que nos escuche sea bendecido y transformado por su palabra, logrando una renovación en su mente, cambiando los patrones de su pensamiento. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Señor. El Señor hoy nos tiene preparado un mensaje riquísimo, un mensaje que va a cambiar nuestra manera de ver las cosas, un mensaje de esperanza. Escuchémoslo, dispongamos nuestro corazón y oigámoslo, escuchémoslo. El tema de hoy es: ¿puede un ciego guiar a otro ciego y no caer en el hoyo? Y es importante que recordemos que buena parte de la enseñanza de Jesús a sus discípulos la hizo por medio de preguntas. Era un método muy utilizado por Jesús. A ellos que eran rudos pescadores, que era gente que se esforzaba por la fuerza, les enseñó mediante interrogantes simples a plantearse los verdaderos problemas.
como quién es tu prójimo, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si después se pierde a sí mismo, por qué lloras, qué buscáis. Preguntas sencillas, preguntas muy sencillas que tienen perenne actualidad. Estas y otras interrogantes nos llevan al fondo de nosotros mismos y nos obligan a buscar nuestra verdad. Hoy el Señor nos las está planteando a nosotros. Claro, Aprender a preguntarse. sí. Aprender a preguntarse tiene la ventaja de ayudarnos a buscar en lo mejor de nosotros la respuesta y a construir el Evangelio prestándole nuestra propia vida. Los Eso. problemas se resuelven muchísimo mejor si nos planteamos sincera y correctamente esas preguntas. Los problemas se resuelven mejor si nos planteamos sincera y correctamente las preguntas y llegamos a descubrir nuestra verdadera esencia, porque preguntar permite romper las falsas seguridades, tomar distancia de uno mismo. Como dije antes, nos lleva a encontrar nuestra esencia. Nunca, nunca, nunca nos hemos, bueno, nunca no, pero muchas, no acostumbramos a hacernos preguntas a nosotros mismos para descubrir qué tenemos dentro de nosotros. Y hay personas que rechazan buscar razones, simplemente viven, solo viven. Cuestionarse y sobre todo preocuparse por las cosas que nos rodean, no parece ser su modo de vida, sino que ellos en ese ir y venir de la vida, en esa rapidez, lo que buscan es escapar de una verdad presente, trabajando, afanándose, corriendo de un lado para otro y sintiendo que lo único que es real es sus trabajos, su afán, su vida diaria, su vida cotidiana y no toman su tiempo para reflexionar, para pensar, para preguntarse, sino que viven como una continuidad. Y preguntarse o detenerse a pensar y analizar les parece que es un modo de huir. Y por no huir de lo real, en realidad huyen de la verdad. O sea, al momento en que uno se detiene y se hace preguntas, llegamos a encontrar una verdad. Es todo lo contrario. La humanidad en muchos aspectos ha logrado progresos increíbles. Con frecuencia ha perdido el rumbo de su camino, de su senda. Este, ha no ha perdido el sentido de la vida. Uh-huh, uh-huh. Realmente el hombre no quiere levantar la cabeza para ver a dónde va el camino. Ni siquiera se atreve a preguntarse qué es lo que en el fondo anda buscando. Simplemente parecemos como robots que vamos por el mundo por lo que el mundo nos dice y nos lleva Uh-huh. en esta rapidez de vida que no nos hace detenernos a pensar ni a filosofar. Uh-huh. Una y otra vez el hombre dice que estas cosas no le interesan, detenerse a pensar. Uh-huh. Uh-huh. Sí, oculta bajo sus velos esa sed intensa de encontrar sentido a lo que hace. Se distrae, se ataranta. En el fondo nosotros no queremos para nuestra propia vida respuestas hechas en serie, estereotipadas. Nosotros queremos encontrarnos, pero sobre todo, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Ah? No, y los adolescentes es una cosa interesantísima porque los adolescentes quieren salir de esos esquemas establecidos y ellos inclusive inventan su propia manera de vestirse, inventan su propio lenguaje, en una manera como de salir o de diferenciarse de esas reglas establecidas por los adultos. Ellos andan tratando de buscar una manera que los identifique. Ellos andan buscando una verdad. Ellos andan buscando, se andan buscando a sí mismos. Y yo creo que están un poquito equivocados porque terminan
vistiendo casi que todos iguales, hablando todos igual, con una misma manera de pensar. No sé si me explico. El adolescente quiere vivir su Jóvenes, propia vida exacto. y su propia verdad, Ujú. pero también se confunde. Sí, y los jóvenes quieren construir esa existencia desde su libertad y buscan, ellos lo están buscando. Por eso es tan Sí, atractivo, por eso es tan importante plantearse las preguntas que nos hace Jesús. A claro. cada uno el Señor nos está ofreciendo hoy, a cada uno un camino que queremos aprender a recorrer. Jesús nos enseña un camino que nosotros queremos aprender a recorrer. Para responderlas, esas preguntas, es necesario eso, abrir nuestro corazón con la actitud de ese niño que no teme, que acepta su ignorancia y su gran necesidad. Es necesario tener muchísima humildad, es decir, reconocer que existen muchas realidades ocultas a nuestro conocimiento, que otras realidades no son tan claras. En fin, necesitamos ser conscientes que el saber es muy amplio. Necesitamos cuestionarnos para acercarnos cada vez más a la verdad de las cosas, para acercarnos cada vez más al conocimiento de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos acercarnos más al conocimiento de Dios? Pero por medio de preguntas el Señor nos interroga. Preguntar es interrogar o hacer preguntas a alguien para que diga o responda lo que sabe sobre un asunto. Digamos, es exponer en forma de interrogación un asunto. Preguntar es buscar información y despejar una duda, una inquietud o un interrogante. Por eso es importante tener conciencia que tenemos que preguntarnos. Preguntar quiere decir abrir. Claro. Quiere Uh-huh. decir, o sea, al preguntarme yo algo, Uh-huh. trato de reflexiono, llevo a una reflexión y trato de encontrar en mí esa respuesta. Uh-huh. Y muchas veces las respuestas las tenemos en nosotros mismos. Justamente por este acelere de la vida, no nos detenemos a preguntarnos y a encontrar justamente en nuestro ser, dentro de nosotros mismos, esas respuestas. Claro, Y que porque, tenemos en nuestro interior. claro, siempre, siempre, siempre la tenemos que buscar en nuestro interior, porque dentro de nosotros siempre están las respuestas. Entonces es interesante esto que nos pregunta Jesús, porque en esta ligereza en la que vamos llevando nuestra vida, sin pararnos a reflexionar, sin pararnos a hacernos preguntas, sin querer filosofar, como dicen la gente que la gente que filosofa está media loca, sin detenernos. Es interesante esta pregunta que nos hace Jesús en Lucas 6:39. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Estaremos preparados para poder guiar a un hermano, a un hijo o a alguien que se nos acerque? ¿Qué es ser ciego? Bueno, más específicamente, las personas ciegas o con ceguera son aquellas que no ven nada en absoluto, o solamente tienen una ligera percepción de luz. Pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos. ¿Qué significa no ver nada? Es que, al contrario de lo que muchos pensamos, los ciegos no ven nada. No Qué es que raro, vean ¿verdad? negro, es que no ven nada. No ven. Y cuando uno cierra los ojos, uno dice, no veo nada, pero hay una luz que entra a través del párpado, algo ve uno.
sí, y explicar este concepto a alguien con visión es como tratar de explicarle un color a alguien que es ciego. ¿Cómo le vas a explicar a un ciego qué es naranja o qué es rojo? No, no, es nada. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser ciego y estar ciego? Bueno, ser ciego es una condición permanente. Estar ciego es una condición temporal. Nosotros Ok, yo puedo estamos estar ciega ciegos. temporalmente. Ajá, ok. Ok, entonces, si yo puedo estar ciega temporalmente, ¿qué significa guiar? Exacto. Y somos, digamos, por ejemplo, ve lo que nos está diciendo el Señor. Un ciego guía a otro ciego. Okay. ¿Qué significa guiar? Sí. Ir adelante a alguien para mostrarle el camino, orientar a alguien mediante enseñanzas o consejos, comunicarle a una persona algo que no sabe y que debe o pretende conocer. Bueno, por ejemplo, como papás, es guiar a nuestros hijos. Si como pastor o sacerdote, es guiar a su pueblo. Ok, pero ¿estamos ciegos o podemos guiar? Uy, uy, qué tremendo, porque ciego es aquel que carece de la luz de los ojos, pero ciego soy también cuando juzgo, cuando condeno, cuando no perdono, cuando no comparto o no ofrezco mis dones. Uh-huh. Ciego soy cuando no soy realmente consciente. Vean qué interesante, no soy realmente consciente de la gracia y pretendo guiar a los otros por los caminos de la justicia en los cuales me considero experto. Y me considero experto sin haberme preguntado si estoy capaz de ser experto. Ciego soy cuando no tengo misericordia, ignoro el sentido de la vida y no sé orientarme. Ciego soy, Ciego soy cuando. ciego soy. La peor ceguera es la de no considerarnos necesitados de la misericordia del Padre. Es cuando no somos conscientes de la gran misericordia que ha tenido Dios con nosotros a través de darnos a su Hijo Jesús. Ciego somos cuando no hemos experimentado la misericordia de Dios en Jesús. Es que en Lucas 6, 39, 42, la palabra nos dice. En Lucas 6, 39, 42, la palabra nos dice, bueno, antes de llegar a Lucas 6, 39, 42, yo te diría que para empezar a reflexionar con dejarte ser ciego, es que tenemos que sustituir la crítica en la que se usa la verdad para triunfar sobre el otro con la autocrítica. O sea, nosotros... Momento. Me gustaría escuchar la palabra porque Jesús es tan claro, tan claro, tan claro, Ok, que si tenés por ahí la palabra, déjame, ya te la voy a buscar. En Lucas, ¿cuál me pediste? 6, 39, 42. Lucas 6, 39, 42. Las preguntas de Jesús. en tu Biblia. Lucas 6, 39, ya te la busco. Lucas 6, 39, 42. Les dijo además esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán juntos en el hoyo? Pues el ciego, disculpen, pues el discípulo no es superior a su maestro. Si se deja guiar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo?
¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, siendo que tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad y podrás sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Era muy importante que volviéramos Sí, sobre sí, claro la que sí. palabra. Ya yo me estaba adelantando. Sí, porque las preguntas de Jesús son determinantes. Sí. Revelan lo ridículo de nuestras pretensiones. Como nosotros siempre estamos viendo el defecto de los otros y no vemos de veras lo que nos pasa a nosotros o no nos enfrentamos con nosotros mismos. Nosotros debemos estar siempre viendo y recordando lo que nos han perdonado, lo que nos han condonado de deudas, no lo que el otro me debe. Si yo veo y soy consciente de mi deuda, ya no estoy ciego, veo la misericordia que han usado conmigo, pero, entonces ya voy a estar en condiciones de iluminar la pequeña tiniebla del otro, ¿verdad? Ver la pelusa del otro. Claro. Pero si yo veo el mal del otro primero, juzgo, condeno, con la vara con la medida que midas, seré medida, ¿verdad? Entonces, claro, Dios hará lo mismo conmigo. Entonces, cuando yo juzgo, pierdo la misericordia de Dios. Soy responsable de mi pérdida. Y no solo de mi pérdida, sino que también de la pérdida del hermano que no encuentra misericordia. Porque no le ayudo a encontrar la misericordia que yo he encontrado. Vean que el verdadero pecado no es en el mal que se comete, sino en la falta de misericordia que impide el rescate de esa persona. Claro, ve cómo también el Señor le da importancia y cómo nuestros evangelistas le dieron importancia a este pasaje, que en Mateo 7:3 volvemos a verlo. Exacto. Dice, ¿cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? Y no reparas en la... Sí, mi juicio sobre esa persona es siempre más grave que su pecado. Es que eso, el juzgar, es oponerse a Dios. Cuando juzgamos nos oponemos a Dios porque Dios es misericordia. Y siempre nos gusta ver en los demás mucho más que defectos. Nos deleita hacerlo. Pero cuando nos toca a nosotros que nos critiquen y nos digan, nos duele y nos afecta, ¿verdad? Sí, y en Mateo 7:4 dice, ¿o cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Por eso es que quien se conoce a sí mismo no juzga a nadie, no juzga a nadie. Y se considera a sí mismo igual que todos los malhechores y que todos los pecadores, y considera a todos como a sí mismo. Y que todos somos objetos de la misericordia infinita de Dios. Sí. ¿Cómo les pedimos a otros que cambien, pero nos cuesta cambiar a nosotros mismos, ¿verdad? Y es que no nos detenemos a reflexionar, no nos detenemos a preguntarnos, no nos detenemos a conocernos a nosotros mismos también. Entonces, tenemos que sustituir, como yo estaba empezando yo antes a decir, la crítica que utilizamos con nuestros hermanos por la autocrítica. Claro, porque la crítica la utilizamos como verdad para estar sobre el otro. Exactamente, por una verdad que no es verdad. No. Simplemente es por andar
por este mundo de una manera, por decirlo así, tan atepeletada y diciendo lo primero que se nos ocurre. Y entonces así uno se descubre, cuando uno se detiene, se pregunta, se autocritica, uno se autodescubre, uno se descubre. Y al igual que los otros, necesitado de misericordia. Cuando uno se da cuenta de la misericordia que ha tenido el Señor con nosotros, nos quitamos de esa ceguera y nos colocamos en condiciones de quitar la brisa del ojo del hermano, del mismo modo como se nos ha quitado nuestra viga. En efecto, la misericordia sana el mal ajeno y salva el propio. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros fuimos sanados por misericordia, perdonados por misericordia, podemos ayudarle al Señor, a nuestro hermano. Pero ya no estamos ciegos porque nos dimos cuenta y fuimos humildes de aceptar que nosotros solos no podemos, que todo es posible con la misericordia del Señor. Amén. Me quedé decía que eran hipócritas. Sí. Lo que leíste. Sí. Y sí, la hipocresía es el intento de buscar siempre el primer puesto en todo. Querer ser el centro de todo. Es colocar el yo en lugar de Dios. No, y si nosotros colocamos a Dios y su misericordia, como estabas diciendo. Sí. Al discípulo se le pide que elimine la propia viga que lo vuelve ciego. No debe creerse justo ni creer que no necesita de la misericordia. O sea, todos necesitamos de la misericordia, absolutamente todos. Y esa es la única manera de poderle ayudar a nuestro hermano. Entonces, antes debemos de sacarnos primero la viga de nuestro ojo y veremos claro para sacar la mota del ojo de nuestro hermano. Entonces, leyendo la Biblia, leyendo la palabra tal como es, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Gracias, Señor. En Mateo 18 nos dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Estas dos preguntas, ¿verdad? Qué impresionante, con las dos palabras de los profetas que eran conocidos. Sí. Isaías y Jeremías. Estas dos preguntas vienen desde el Antiguo Testamento. Eso era lo que te iba a decir antes. En Isaías 6, 9, 10 dice, Él me dijo, ve y dile a este pueblo, pongan mucha atención, pero no entenderán. Ve cómo el Señor se adelantaba. Sí. Miren bien, pero no distinguirán. Eso nos dice Isaías 6, 9, 10. Y en Jeremías 5, 21 dice, oye, pueblo estúpido y tonto. Ve las palabras tan fuertes. Que tienes ojos y no ves, orejas y no oyes. Sí. Ve estas preguntas que nos hacen pensar de veras en la falta de disponibilidad, ¿verdad? En nosotros, en los discípulos, para ver y comprender a Jesús. Sí. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Quien se presenta como la manifestación plena y por consiguiente definitiva de Dios. Es Jesús el que inaugura el nuevo mundo, el reino de Dios. Jesús es el que está hoy cuestionándonos, interrogándonos, iluminando nuestro entendimiento. Lucas 18:41, ¿qué nos dice la palabra? En Lucas 18:41 nos dice explícitamente qué quieres que haga por ti, pero me gustaría empezar desde Lucas 18:35 al 43, porque esta pregunta se la hizo el Señor a un hombre que no podía ver y vamos a oír la palabra. Lucas 18:35, 43. Cuando estuvieron cerca de Jericó, había un ciego sentado al borde del camino que pedía limosna. Oyendo el paso de la gente, preguntó qué era aquello. Le dijeron, es Jesús el Nazareno, que pasa por ahí. Y se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí.
Los que iban delante lo reprendieron para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él respondió: Señor, haz que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y en el mismo instante el ciego pudo ver y empezó a seguir a Jesús, alabando a Dios, y a todos los que estaban ahí alabaron también a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bella esa palabra. El ciego llevaba tiempo ahí en el camino de Jericó, hundido en sus tinieblas, aguardando la luz. El desgraciado, el pobre, al oír el gentío, gritó pidiendo ayuda. Jesús se detuvo su marcha y preguntó: hoy el Señor nos está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Ese pobre limonero no podía imaginar que el Mesías le ofrecía su cercanía, que el Hijo de Dios estaría dispuesto a responder sus anhelos, que sus oídos iban a escuchar la voz del Verbo de la vida que le decía: ¿qué quieres que haga por ti? Hoy el Señor nos está diciendo: ¿qué quieres que haga por ti? Con sencillez, ese hombre no pidió riquezas, prestigio ni triunfos, no pidió la honra, nada más dijo, solo pidió ver, solo pidió ver. Qué profundidad, ¿verdad? Hay detrás de esa palabra. Y es que en el Evangelio, ver es mucho más que ver con los ojos. Solo ve de verdad el que es capaz de vislumbrar el misterio, el que descubre hasta dónde va su vida y dirige hacia allí sus pasos. En realidad, solo ve quien en medio de sus trabajos y sus penas descubre ¿a quién? A Jesucristo. A Jesús, sí. El Señor. Sí, el que no llega a eso, aunque vea, conserva su ceguera. Esa misma pregunta de Jesús resuena hoy en el corazón de cada uno de nosotros, porque el Evangelio sigue vivo. El Señor es cercano y se interesa por nuestras necesidades y nuestros anhelos. Nuestro Señor está aquí, hoy, Él es un eterno presente. Y Él en este momento te está preguntando a ti y a mí: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Qué lindura. ¿Qué quieres que haga por ti? Sí, es hora de preguntarnos qué queremos pedirle a Dios. ¿Qué queremos pedirle? Vale la pena que reflexionemos sobre nuestras peticiones al Señor, porque eso manifiesta nuestras necesidades, nuestros valores y tal vez nuestros criterios más profundos. En momentos de necesidad o de dolor nos volvemos a Dios para pedirle que venga nuestra ayuda, pero desgraciadamente a veces le pedimos dinero, salud o quite ese dolor, pero ahí no está la llave que permite abrir la puerta a la felicidad y a la vida. Sí, cuando nos encontramos en una necesidad, inmediatamente buscamos al Señor. Pero en Santiago 4:3 nos dice: y si piden algo, no lo consiguen, porque piden con la mala intención de derrocharlo después en sus placeres. No sabemos qué pedirle al Señor. No sabemos que estamos pidiendo dinero, le estamos pidiendo salud, le estamos pidiendo que nos quite ese dolor, pero ¿será para servirlo a Él? ¿Será para seguir sus caminos? ¿Será para poder guiar a nuestros hermanos hacia el camino del Evangelio? ¿O será por egoísmo? ¿Será por nuestros placeres para poder darle pie a todos nuestros placeres y seguir por esta vida sin pensar en el Señor?
entonces el Señor no nos da lo que le pedimos, porque no está ahí nuestra felicidad y Él siempre quiere todo lo perfecto para nosotros. Si el Lo que Señor nos quiere Él, preguntara, por eso, lo que quiere Él es definitivamente que seamos felices todos y que nos ayudemos unos y otros. El problema es que nosotros siempre queremos jalar agua para nuestro molino. exacto, exacto. Satisfacer nuestra carne, satisfacer nuestras debilidades, nuestros apetitos, el yo. Es el Sí, pero problema. preguntémonos, ¿en realidad qué andamos buscando en este mundo? Uh-huh, ¿Qué andamos buscando en este mundo? uh-huh, ¿Nuestros placeres o la vida eterna? uh-huh. ¿Qué andamos buscando? Si en este momento de la vida se nos considera ser tan solo una petición, Solo si una, en este ¿ah? solo una. Solo una Importantísimo. petición, Ajá, ajá. si en este momento el Señor me preguntara, ¿qué quiero yo de Él? ¿Qué me atrevería a pedirle? Sí, Tendría que ser solo algo una. definitivo. Sí, Sí, claro, tiene que ser algo importantísimo. que será pasajero como el dinero. O algo que se quede aquí, que Sí, no nos todo lo llevemos. dejamos aquí. Ajá, Entonces no puede ser algo pasajero. ajá. Sí, en un momento sí, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Sí, como dice la palabra en el Santiago 4:3. Ajá. Perdón, no es en Santiago En 4:3, Reyes. es en Santiago 1:5-6, que si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, que la pida a Dios, Ajá. que da a todos fácilmente y sin poner condiciones, y Él se las dará, pero que pidan con fe y sin vacilar. Pues el hombre que vacila se parece a las olas del mar, que se levantan y agitan según el viento. Ajá. Entonces, el Señor le podemos pedir la sabiduría y con esa sabiduría, de ahí se nos quitan las vendas, se nos quita el orgullo, somos humildes, porque es la sabiduría del Señor. Amén. Es el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con sonidos inefables, dice la palabra. Sí, Claro, no es fácil pedir a Dios lo que realmente necesitamos. Nosotros no somos conscientes. Nosotros de veras tenemos que aceptar humildemente que necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos ilumine. Necesitamos de... Se trata de llegar hasta el fondo de nosotros mismos, de descubrir nuestro anhelo más hondo, de escudriñar en nuestro propio interior para encontrar lo que realmente da sentido a nuestras vidas. Se claro. trata de aclarar qué es lo que constituye nuestra felicidad o qué fracasos nos causan las mayores tristezas y las mayores frustraciones. Ante esta pregunta, Jesús resulta indispensable interrogarnos con mucha honradez. ¿Qué quiero yo en verdad? ¿Qué deseo para los seres humanos que amo? ¿Vale la pena lo que busco? ¿Qué estoy dispuesto a recibir de Dios? Eso solo yendo a los pies del Señor y abriendo nuestro corazón a Él para que Él venga el Espíritu Santo y nos ayude a encontrar dentro de nosotros todas estas respuestas. El ciego de Jericó hizo una petición que agradó a Jesús. Señor, que vea. Señor, que vea. Y a ese hombre Que sencillo vea. lo demás se le dio por añadidura. En Sí, Marcos 8:23 la palabra nos dice. en Marcos 8:23 la palabra nos dice, ¿ves algo? Pero me voy a adelantar un poquito. Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de mojarle los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo, veo a los hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y empezó a ver perfectamente. El hombre quedó sano, ya que de lejos veía claramente todas las cosas. Amén. Gracias, Señor.
Este ciego es curado por Jesús y este pasaje nos indica el paso de la ceguera a la iluminación que Jesús va realizando en cada uno de nosotros y en sus discípulos para reconocerlo como un Mesías, como el enviado de Dios y en quien se cumple la esperanza de la promesa. Este mismo milagro de liberación que Cristo debe realizar en nosotros es eso, es que su presencia sea revelada en nosotros. Sí, Señor. Pidamos la presencia como lo pide el Salmo 119 en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque verdaderamente hoy te decimos, Señor, quiero ver. Señor, gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros. Señor, queremos deleitarnos en tu presencia, queremos deleitarnos en ti, Señor. Queremos que nos ilumines con tu palabra el camino, Señor. Guía nuestros pasos, Señor. Queremos ver, Señor. Hoy te decimos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos. Queremos verte, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Muchas gracias. Bendiciones. Miles de bendiciones para todos. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.